Sí o sí tenemos que seguir como iglesia, pero sin duda nuestras, quizás ciertas costumbres, nuestros hábitos van a cambiar, van a ser transformados debido a este virus. Ya no vamos a ser los mismos. La otra vez pensaba y estaba meditando ahora cómo se van a hacer las disciplinas de la iglesia. ¿Lo han pensado, no? Van a cambiar, sin duda va a cambiar en este tiempo. Pero bueno, de esto y otras preguntas, ¿verdad? Nos podemos hacer en nuestros hogares, tomando oncecita quizás. Y también los invito a tomar oncecita porque siguiendo con esta misma línea, va a enseñar nuestro hermano Jesaías sobre los cambios. Así que Jesaías, Gracias, Derek. Eh, es cierto que la realidad que estamos viviendo nos ha llevado a sufrir distintos tipos de cambios. Eso yo creo que no es nuevo para nadie. Estamos viviendo cambios a un nivel social, a un nivel sanitario, incluso hasta cambios a nivel personal y de trabajo. Como escuchábamos, al Pancho le cambió su forma de trabajar, le cambió su forma de vida en este tiempo, de una vida más colapsada, de una vida más estresante. Las situaciones en las cuales no hemos visto también han ido cambiando eh, todas las áreas de nuestra vida. Y en especial, cuando yo me pongo a pensar un poco acerca de los cambios o me pongo a pensar acerca de cambiar cosas, eh, yo estuve pensando un poco acerca del tema de cambios, pensando un poco en esta realidad que estamos pasando, en esta realidad que estamos viviendo de cambiar cosas, y quise un poco entender a qué se refería la palabra cambio, a qué se refería el cambiar. Y qué mejor que poder entender la palabra que ir al diccionario. Ir al diccionario y entender qué es lo que me enseña a mí el diccionario acerca de una palabra, para poder comprender y entender un poco mejor a qué me quiero referir con los cambios. Y fui a buscar al diccionario lo que significa cambio, y la palabra cambio significa que es una acción de cambiar. Cambio es una acción de cambiar. Y fui a buscar lo que significaba cambiar, porque había quedado como casi en lo mismo. Y cambiar significa desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar. Es desprenderme de algo y yo tomo o recibo algo y lo reemplazo por lo que me desprendí. Otra acepción a la palabra es poner una cosa o una persona en un lugar o puesto de otra. Me llamó mucho la atención lo que dice, poner una cosa o una persona en lugar o puesto de otra persona. Y cuando leí esto y como que lo analicé, pensé que el único que puede provocar esto, el verdadero significado de lo que significa cambiar, es Cristo. El único que puede provocar estos cambios en nuestras vidas, el único que puede ayudarnos a nosotros a poder realmente también tener un cambio, es Cristo. Constantemente nosotros vamos cambiando, constantemente nosotros estamos en proceso de cambio. Van pasando etapas en nuestra vida que se van manifestando cambios. Con la misma edad nosotros vamos cambiando, tanto físicamente, no sé, ustedes pueden ver a los abuelitos, que les crecen la oreja, la nariz, porque son cambios físicos que notoriamente nosotros día a día los vamos viendo. Cuando uno se casa, obligadamente, tiene que cambiar. Hay hábitos, hay formas de comportarse, hay cosas de carácter que uno tiene que cambiar. Entonces, constantemente nuestra vida está en cambio. Y quiero que veamos
un ejemplo en la Biblia de un llamado extraordinario que provocó una vida de cambio. Quiero que veamos un llamado que va simplemente con una palabra, provocó un gran cambio en la vida de una persona. Y es ese mismo llamado es el que se nos está haciendo a nosotros hoy en día. Es un llamado a cambiar. Nos hemos visto forzados y obligados a hacer un cambio con todo el contexto que estamos viviendo, un cambio forzoso, pero también Cristo quiere que nosotros en este periodo también hagamos un cambio. Y cuando yo hice este estudio de este personaje, de esta persona, hace unos años atrás, me impactó mucho por la calidad de vida que llevaba esta persona a lo que realmente después se convirtió. La Biblia no menciona mucho de esta persona más de lo que sale en los pasajes, en los evangelios, cuál era su oficio, qué es lo que él hacía, pero que tuvo un encuentro con Cristo y ese encuentro no podía generar otra cosa que un cambio. Y antes de que vayamos a la Biblia, quiero que oremos para que el Señor sea guiando esta enseñanza. Señor, delante de tu presencia queremos ir para que tú seas, Señor, abriendo nuestro entendimiento, también nuestro corazón, Señor, para poder comprender qué es lo que tu palabra quiere decir, Señor, a nuestras vidas. Tú sabes, Señor, cuáles son las áreas que necesitamos trabajar, las áreas que necesitamos cambiar. Y es por eso que queremos ir delante de ti, Señor, para que sea tu palabra la que toque nuestros corazones, para poder así, Señor, dejar que tu Espíritu obre, que tú nos enseñes, Señor, a través de tu palabra. Te agradecemos por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañen con sus Biblias a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice lo siguiente. Pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Jesús estaba en la región de Galilea, y en el Evangelio de Marcos se nos dice específicamente que él estaba en Capernaum, y este era un punto muy estratégico, porque venía a ser una zona comercial, una zona aduanera, en la cual transitaba mucha gente llegaba a ese lugar para tomar barcos, para cruzar hacia el otro lado del mar, personas pasaban por ahí en su trayecto de un lugar a otro, gente se ponía con sus puestos a vender, una zona de comercio, era una zona que se movía mucho, que pasaba mucha afluencia de gente. Jesús venía, según el contexto que nosotros vemos en este pasaje y en los otros evangelios, Jesús venía de sanar a un paralítico y es enfrentado por los escribas que decían cómo alguien, cómo un hombre, cómo una persona puede perdonar pecados, si solamente Dios es el que perdona pecados. Bueno, Cristo, como nosotros sabemos, Él es Dios y Él puede perdonar nuestros pecados. Y de repente Él, pasando por este sector de Galilea, por Capernaum, ve a un hombre sentado, el cual estaba trabajando, estaba cumpliendo su labor, a este hombre que se llama Mateo, o Leví, como se menciona en otro de los evangelios, y le dice simplemente, sígueme, y él lo siguió. Sígueme, y él se puso de pie y le siguió. Pero ¿quién era Mateo? ¿Quién era Mateo? La Biblia no nos dice que mucho más de lo que podemos nosotros encontrar en este pasaje, que era un cobrador de impuestos, era un publicano, su oficio era el cobrar impuestos.
Y la sociedad judía y la cultura judía en esos tiempos era una sociedad, una cultura muy despectiva. Era una sociedad que despreciaba mucho a quien no era judío. Ellos eran muy orgullosos. Ellos decían, nosotros somos judíos, somos de nuestro padre Abraham, somos el pueblo escogido por Dios, y cualquiera que no fuera judío era mirado en menos por esta nación, por este pueblo. Era una sociedad muy discriminadora. Era una sociedad que despreciaba mucho a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos. Por eso nosotros en los evangelios podemos ver que la mayoría de todas estas personas eran mendigos, porque para los judíos una persona que tenía una ceguera, una persona que estaba postrada, que no se podía mover, era una persona que recibía un castigo divino por su pecado. En uno de los evangelios aparece los discípulos que le preguntan a Jesús, ¿quién fue el que pecó? Si pecaron sus padres o pecó este hombre para que él fuera ciego. Y Jesús le responde, ninguno, no, es simplemente él es ciego. ¿Por qué? Porque en un minuto se iba a encontrar conmigo para que yo muestre mi poder y mi gloria en la vida de él. Ese era el pensamiento que tenía la sociedad, la cultura judía, una sociedad que despreciaba mucho. Y a estas personas que eran publicanos pasaba exactamente lo mismo. También eran vistos de forma despectiva. En los evangelios se nos dice que los publicanos eran considerados pecadores. Y este era un oficio de mala fama. Los romanos, recordemos que Palestina en ese tiempo estaba bajo el Imperio Romano. Ellos contrataban a personas para que realizaran diversos tipos de trabajo. Y uno de esos trabajos era el cobrar impuestos. Entonces, para los judíos, una persona que cobraba impuestos era una persona despreciable. ¿Por qué? Porque uno de sus hermanos, un judío, le estaba robando, le estaba quitando lo que le pertenecía a ellos para dárselo a estos romanos, a este imperio opresor para ellos, que le estaba quitando lo que les pertenecía, su dinero, sus impuestos, sus especies. Entonces, para los judíos, una persona que cobraba estos impuestos era una persona mal vista, era una persona pecadora. Y el estilo de vida que tenían estas personas era un estilo de vida que, más que parecerse al de los judíos, era un estilo de vida más similar al que tenían los romanos. Un cobrador de impuestos era una persona que fácilmente se podía hacer de dinero fácil. Se podía, de forma fraudulenta, hacerse mucho dinero. Eran personas que tenían un ingreso económico muy alto. Su estilo de vida era ostentoso, era lujoso, ropas elegantes, ropas caras, tenían acceso a muchas cosas. Tenían un estilo de vida en el cual ellos participaban en fiestas, un estilo de vida igual al de los romanos, en fiestas, en comidas, donde había mucho alcohol, mucha perversión, participaban mucho de orgías sexuales, tenían un estilo de vida que realmente, si nosotros lo ponemos a ver, era un estilo de vida reprochable. Los romanos tenían un lugar específico donde un lugar que se llamaba vomitorios, donde ellos iban a estos lugares después de sus fiestas, donde ellos tomaban, comían y vomitaban todo lo que habían comido, lo que habían tomado, para poder liberarse de eso y poder así seguir en esto, seguir bebiendo, seguir comiendo. Eran realmente una vida de mucho lujo, de ser muy ostentoso. Y en este contexto vivía Mateo. Ese era el estilo de vida que llevaba Mateo. Y como trabajador, él cobraba impuestos y debía pasar mucha gente por su lugar de trabajo. Recordemos lo que dice el pasaje, que Jesús pasó por ahí, lo vio sentado en su lugar de trabajo y se acercó y le habló. Yo me pongo a pensar y me imagino que más de alguna vez Mateo tuvo que haber visto a Jesús. La Biblia nos dice que Jesús pasaba de un lugar a otro, tomaba una barca, cruzaba el mar, iba hacia el otro lado.
Más de alguna vez tuvo que haberlo visto, más de alguna vez tuvo que haberlo escuchado, él sentado cobrando impuestos, haberlo escuchado en una enseñanza, lo tuvo que haber visto en algún milagro que él hizo frente a él. Para Mateo yo creo que no era primera vez que él veía a Jesús. Y a la vez Jesús también sabía quién era Mateo. También sabía quién era Mateo. Y así fue como él se acercó y le dijo, sígueme. Y él se puso de pie y siguió a Jesús. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Mi vida yo la puedo comparar con la de Mateo, un hombre que tenía todo lo que quería. ¿Qué crees que pensó Mateo cuando Jesús lo llamó? Pensó que él iba a perder todo su dinero, pensó que iba a perder todas esas fiestas, todo ese lujo. ¿Qué fue lo que pasó por la mente de Mateo? Simplemente él fue llamado, él recibió un llamado extraordinario, un llamado que él acudió a ese llamado. Fue enfrentado a la palabra de Jesús que le dijo, sígueme, y él se puso de pie y le siguió. Solamente él se colocó de pie y le siguió. La palabra sígueme quiere decir en este pasaje ser un seguidor o un compañero, alguien que va conmigo en el camino. Eso es lo que quiere decir esta palabra del griego akolouteo, que eso es lo que quiere decir, ser un seguidor o alguien que va contigo en el camino, un compañero en el camino. Mateo al ponerse de pie sabía que su vida iba a dar un giro completamente en comparación al estilo de vida que él llevaba. Iba a generar un cambio. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tiene un encuentro con Cristo, con el Hijo de Dios, tiene que tener un cambio en su vida. Es imposible si tú realmente has tenido un encuentro con Cristo, con el Hijo de Dios, si no has tenido algún cambio en tu vida, esto es imposible, porque cualquier persona que es enfrentada a la palabra de Dios, a la persona de Cristo, tiene que tener un cambio en su vida. ¿Estoy realmente escuchando el llamado de Dios? Ese llamado que escuchó Mateo para cambiar mi vida, para sacar esas cosas que quizás me amarran todavía a poder generar un cambio en mi vida como cristiano. Y no estoy haciendo referencia a hacer un llamado para ser pastor o para ser misionero, nada de eso. Estoy haciendo referencia para que ese llamado que estoy recibiendo o ese llamado que Dios ha hecho en mi vida para yo poder cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser quizás como cristiano y realmente poder, como dice el significado de la palabra, cambiar, sacar o despojarme de lo que a mí me amarra a este mundo y poner en reemplazo a la persona de Jesucristo en mi vida y poder ser un compañero que va con Él en el camino, comportarme a la imagen que es lo que el Señor quiere. Estamos pasando por un contexto como sociedad, como humanidad, por un proceso de cambio. Ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, ha cambiado nuestra forma de saludarnos, ha cambiado nuestra forma de celebrar nuestros cumpleaños, etcétera, etcétera. El otro día escuchaba a la Organización Mundial de la Salud que decía que llamaba a una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad consta en que desde aquí en adelante todo va a cambiar, tanto nuestra forma de saludarnos. Esto ya quedó establecido como una forma rutinaria que voy a tener que tomar. El saludarme de lejos, el mantener la distancia, las reuniones de poca gente. Para la Organización Mundial de la Salud, esa va a ser la nueva normalidad, el mantener ese mismo distanciamiento, esas mismas cosas. Estamos sufriendo cambios, pero ¿realmente estoy viviendo el cambio que Cristo quiere hacer en mi vida? Es fácil ser cristiano en la iglesia. Es fácil ser cristiano por cámara. Por mucho que vaya a la iglesia no me convierto en cristiano.
Por mucho que yo coma hamburguesas, no me voy a convertir en una hamburguesa. Simplemente es Cristo el que tiene que hacer ese cambio. ¿Realmente quiero hacer ese cambio? Lo que sucedió en la vida de Mateo no fue algo pequeño. La Biblia dice que después de esto, Mateo, que se levantó cuando recibió este llamado, sígueme, y él se puso de pie y le siguió. La Biblia dice, versículos más abajo, que fueron a la casa de Mateo, que fue muchos amigos de Mateo, muchos publicanos y mucha gente pecadora, y se reunió con Jesús, y él les enseñaba, él les predicaba, y muchos de estos mismos publicanos, muchos de estos mismos compañeros, muchos de estos mismos amigos de Mateo fueron salvos. Yo me imagino que fueron salvos porque tuvieron un encuentro con Jesús, tuvieron un encuentro con el Hijo de Dios. El pequeño trajo por consecuencia más cambio, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nuestro cambio provoque más cambio, tanto en mi familia, tanto en mi trabajo, etcétera, etcétera. Y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 19 para que veamos una consecuencia de lo que provocó el cambio de Mateo. Una consecuencia que provocó el cambio. Un cambio llama a otro cambio. Mateo capítulo 19, versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Un cambio llama a otro cambio. Yo me pongo a pensar en Zaqueo, en lo que provocó el cambio que hizo Mateo. Fíjense, ¿quién era Zaqueo? Era jefe de los publicanos. Él era jefe de los publicanos. Y como veíamos anteriormente, cuando Mateo recibe este llamado, fueron a su casa y fueron más publicanos a la casa de Mateo y estuvieron con Jesús. Yo me pongo a pensar en Zaqueo, que él era el jefe de estas personas, decir, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué mis trabajadores están renunciando? ¿Por qué mis trabajadores están yendo, están siguiendo a este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Me pongo a pensar en eso. Y acá en Lucas dice que Zaqueo procuraba ver a Jesús, él buscaba, él quería saber quién era este Jesús, que era el que le estaba quitando a sus trabajadores, el que se estaba llevando a su personal en pos de él. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Versículo 4, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Un cambio llama a otro cambio. El cambio de Mateo no fue pequeño, el cambio de Mateo no fue porque sí, no fue porque se dio la casualidad. El cambio de Mateo fue porque él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y este cambio lo llevó a que muchos más cambios hubieran en la vida de su entorno, del entorno de Mateo. Un hombre que escuchó el llamado de Jesús y cambió su vida. Un cambio, podemos decir, radical. Un cambio radical. Una palabra que está, yo la he escuchado mucho, el radical, incluso hay un libro que habla de eso, pero verdaderamente estamos lejos de ser radicales si no tenemos un cambio provocado por la persona de Jesucristo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta realmente para poder vivir el verdadero cambio? Estos cambios que estamos viviendo como sociedad, como humanidad, son cambios quizás pasajeros. Como decía el Dani delante, quizás vamos a volver a una normalidad, vamos a volver a reunirnos en nuestra iglesia, vamos a volver a nuestro trabajo de forma normal, pero el verdadero cambio, que es en estos tiempos cuando se necesita el verdadero cambio. Afuera hay mucha gente desesperada, hay mucha gente que tiene miedo, mucha gente que tiene temor.
Pero si yo no cambio, ¿qué esperanza le voy a llevar a estas personas? Es ahora el tiempo en el cual yo necesito ser testimonio para estas personas. Es ahora cuando nosotros necesitamos ser testimonio, cuando la iglesia se tiene que levantar en pos de Jesucristo e ir hacia estas personas que necesitan esta ayuda, que están desesperadas. Es ahora el momento. No son casualidades, es la voluntad de Dios que estemos pasando por esto. Él tiene el control de todo, Él es soberano. Y por algo nosotros estamos en esta tierra, porque somos su iglesia y es necesario que nosotros hagamos la obra a la cual Él nos llamó a cambiar, a cambiar. ¿Qué espero para cambiar? ¿Qué estoy esperando para cambiar? Que baje una mano divina, una revelación en sueño. ¿Qué estoy esperando para cambiar? Muchos de nosotros podemos llevar tiempo en el Evangelio. En lo personal, yo llevo 35 años de vida y los 35 años metido en una iglesia. Como se dice, me crié bajo las bancas. Pero realmente yo estoy teniendo una vida de cambio. Sigo cayendo en lo mismo. Los años no provocan el grado, como se dice. Acá podemos tener personas que llevan, como en el caso mío, 35 años en el Evangelio o en una iglesia o de vida de iglesia, personas que pueden llevar 10, personas que pueden llevar 5, personas que pueden llevar un año. Y el llamado es el mismo. El llamado es el mismo, a cambiar. Realmente, ¿qué me falta para cambiar? Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios te quiere utilizar a ti para su gloria y para su honra en este tiempo. Pero necesito escuchar este llamado que me está diciendo, sígueme. ¿Estoy dispuesto a ponerme de pie y seguirle? ¿Estoy realmente dispuesto a sacar, a despojarme de ese orgullo? ¿Estoy dispuesto a despojarme del mal carácter? ¿Estoy dispuesto a despojarme de ese pecado que todavía me amarra y reemplazarlo y cambiarlo por la persona de Jesucristo en mi vida? ¿Recibir ese llamado, ponerme de pie y seguirle? Dios te está haciendo un llamado. Él te está diciendo, sígueme. Lo que Él espera ahora es una respuesta. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, por la enseñanza de tu palabra. Te pido que pueda quedar, Señor, en nuestros corazones para que realmente tú puedas hacer la obra en nuestras vidas. Que realmente podamos cambiar, que realmente podamos dejar, Señor, lo humano que somos y poder confiar en ti y entregarte todo lo que somos para que tú puedas realmente hacer el verdadero cambio en nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre. Te agradecemos por este tiempo, Señor, por la vida de cada uno de los que está en esta reunión, Señor, para que tú obres, para que tú les bendigas, Señor, los protejas también en este tiempo y que realmente estemos dispuestos a poder hacer la obra y poder acudir al llamado que tú nos haces. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Yesaí, por animarnos. ¿Me escuchas, Yesaí? ¿Me escuchan? Denme el visto. Perfecto, me escuchan. Muchas gracias, hermano, por compartir la palabra, por animarnos también a cambiar y, como decías, a reemplazar estos hábitos, ¿verdad? Que muchas veces podemos tener, caer, pecados, ¿verdad? Que nos envuelven. Y cuando Cristo nos promete una vida nueva, una mente nueva, un corazón nuevo, y luego eso lo vemos a través de su palabra. Y finalmente, hermanos, para ya concluir, son las 10:10, estamos transmitiendo en vivo. Siguiendo esa línea, ¿verdad?, de cambio que nos animaba Yesaí, me recordaba, y yo sin duda creo que fue el Espíritu del Señor, en Efesios capítulo 4, del versículo 22 al 24. También este libro nos anima a cambiar, a despojarnos del viejo hombre y vivir, como dice el subtítulo, la nueva vida en Cristo. Dice así entonces, y después oramos y terminamos. Mas vosotros, no, perdón, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esto es muy interesante, el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bien, hablamos entonces, finalizando esta reunión, que fue de bendición, de ánimo, de recordar, ¿verdad?, las cosas que el Señor nos demanda, que no debemos ser una iglesia quizás apática, sino que debemos también ser movidos por lo que el Señor nos demanda. Así que, bueno, que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar entonces. Daniel Harris, si puedes orar por este tiempo. Ya oremos entonces. Padre Santo, Dios bueno, gracias por este día, Señor, de vida que nos da. Padre, gracias por todas sus bendiciones, por poder compartir en este tiempo junto a mis hermanos, Señor. Gracias porque nos pudimos dar un espacio también en la semana, que me imagino para muchos fue bastante agotadora, pero pudimos compartir, Señor, pudimos también ver unas caras, Señor, conversar y saber un poquito más del otro. Gracias por esa comunión, Padre amado, porque somos un cuerpo, porque no estamos solos, Señor, y sentimos su ánimo también a través de ellos, ¿cierto?, de la iglesia. Ruego, Padre amado, que usted siga orando en nosotros. Gracias por el mensaje recibido el día de hoy, Señor. Rogamos, Padre amado, que usted nos ayude a entender y a comprender que si somos hijos tuyos, Padre amado, que si somos seguidores de Cristo, se debe mostrar a través de nuestra vida, Señor. Se debe reflejar ese cambio, Señor, radical, Padre amado, como escuchamos en tu palabra. Te ruego a seguir el ejemplo de los discípulos de Jesús, así como de Mateo, Señor, que estuvieron dispuestos a dejar todo atrás por seguir a Cristo. Y eso también ocurra con nosotros, Señor, que estemos dispuestos a obedecer a Jesús, independiente de lo que eso pueda traer como consecuencia, Señor. Que nuestra prioridad en la vida sea amarte, Señor Santo. Te ruego para que usted nos ayude a incorporarlo, Señor Santo, a recordarlo, a comprenderlo. Usted nos dio la facultad para poder hacerlo, Señor, solo es que nosotros somos muy desobedientes y te rogamos que usted nos perdone por eso y que nos permita, de verdad, nos dé otra oportunidad, Padre amado, para acercarnos a ti. Amén. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que pudieron estar conectados el día de hoy, en especial por el Talí, Señor, gracias por poder verle después de mucho tiempo y verle bien, Señor. Gracias por las visitas también, por las chiquillas, bueno, por todos los hermanos, Padre amado, por poder pasar un tiempo juntos, y Señor, un tiempo de distracción también en medio de todo esto. Ruego que usted siga trabajando en nuestras vidas, Señor, y bendiga también a mis hermanos en todas sus peticiones también que tenemos como iglesia, Padre amado, por esto que está ocurriendo, para que también usted bendiga y ayude a la gente que está enferma, Señora, que está pasándola mal, Señor, por alguna pérdida. Ruego que usted también esté con ellos fortaleciendo sus corazones, Señor. Amén. Te pido por todo esto, Padre amado, dejamos lo que queda de este día, que queda bastante poco, pero lo dejamos en tus manos, Padre amado, en nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén.